Hola, ¿qué tal estás? Esta semana no hay portada de Vida Nueva debido a la Semana Santa, el Triduo y el comienzo de la Pascua. Así que tú y yo en este remanso digital tenemos que encontrar un centro de gravedad alrededor del cual hacer orbitar la información reflexiva de hoy, la mirada a la realidad eclesial desde una óptica pausada. Puede parecer una cosa fácil, pero tiene mucha sustancia detrás. Y la tiene por 3 motivos. El primero, por mi misma naturaleza cognitiva. Y es que yo soy una persona a la que le cuesta mucho esfuerzo mantener conversaciones insustanciales. Una interacción trivial cualquiera me demanda mucha energía mental porque hay que limitar la infinidad de interrogantes que van apareciendo con el intercambio natural de palabras. Así que no puedo elegir un tema al azar y ya está. En segundo lugar, porque hoy es viernes, y no uno cualquiera. Viernes Santo, el único día del año sin misa católica por ser una jornada de luto en la iglesia. ¿De qué se habla entonces cuando las personas velamos un cuerpo sin vida? Y tercer motivo, porque no sé cuándo escucharás el episodio. Si cuando estas palabras lleguen a tu oído ya has cruzado el umbral de la vigilia pascual, ¿cómo podrías acoger un tema centrado en la pasión si te encuentras en dinámica de resurrección? Así que, teniendo en cuenta estos 3 motivos y después de haberle dado al menos un par de pensadas, hoy vas a acompañarme en un discreto viaje por el mundo y también por la historia cristiana. Pondremos encima de la mesa el ayer y el hoy, la pasión y la resurrección, lo que fue, lo que está y lo que podría llegar a ser. Todo eso en compañía mutua y sin abandonar el lugar en el que estamos. Acomódate, que empezamos. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 251º episodio. El podcast de Vida Nueva. Como sabes, en 2025 se celebró el aniversario número 1700 del Concilio de Nicea. En ese concilio se habló de muchas cosas y entre ellas de cuándo debía celebrarse la Pascua. El domingo siguiente a la primera luna llena de primavera. Este hecho histórico lo podemos leer de varias maneras. Una de ellas tiene que ver con el establecimiento de normas por parte de una determinada autoridad religiosa. Otra lectura, por ejemplo, tiene un matiz mucho más cotidiano y puramente humano. ¿Alguna vez te has parado a echar un vistazo a las etiquetas de los productos que compramos a lo largo de nuestra vida? En la mayoría de ocasiones contienen información repetitiva y meramente descriptiva. 25% de algodón, mantener alejado del fuego e indicaciones similares. Pero a veces nos encontramos con mensajes que despiertan nuestra curiosidad. Como por ejemplo, y estos son casos reales, un rotulador de tinta que se desvanece con el tiempo y que en su propio envoltorio indica: el rotulador para tejido con tinta temporal no debe ser utilizado como instrumento de escritura para firmar cheques o documentos legales porque las firmas se desvanecerán. O también esa lavadora en cuya etiqueta se puede leer: gira a gran velocidad. No coloque a ninguna persona en esta lavadora. Para reducir el riesgo de daños severos, no abra la puerta mientras las prendas se estén moviendo o haya agua en el tambor. No firme documentos legales con tinta que se desvanece y no meta personas dentro de una lavadora. El universo que conforman estas indicaciones extrañas es enorme. Otros ejemplos del mundo real son: no planche las prendas de ropa mientras la persona siga dentro de ellas, el disfraz de superhéroe que avisa de que no proporciona superfuerza, o el vehículo que indica que se mueve al ser usado. ¿Por qué existen todas estas advertencias y qué relación tienen con el Concilio de Nicea?
La respuesta en realidad es muy sencilla. Ante un mismo objeto, situación o circunstancia, dos personas pueden actuar de forma completamente opuesta y en ocasiones incluso en contra de toda lógica. Así que cuando el Concilio de Nicea indicó que la Pascua debía celebrarse el primer domingo después de la primera luna llena de primavera, quizás estaba actuando más como etiqueta de unificación que como ejercicio autoritario de control. Y es que para ese entonces las comunidades cristianas celebraban la Pascua de Resurrección un poco al gusto de cada región. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de los cuartodecimanos, que hacían coincidir la fecha de su celebración con el 14º día del mes judío de Nisán, con independencia de si era domingo o no. Y también tenemos el ejemplo del grupo contrario, cuya celebración era el domingo siguiente a la primera luna llena de primavera, excepto si caía en el 14º día de Nisán, en cuyo caso la cambiaban para no coincidir con la fiesta judía. Y aunque el Concilio de Nicea trató de proponer una celebración común para la Pascua, la realidad es que los problemas continuaron porque Roma y Alejandría utilizaban cálculos astronómicos distintos que daban como resultado una fecha diferente. Basta con acudir a algunas leyes del Imperio Romano para ver cómo estaban las cosas. En el libro 16 del Codex Theodosianus se lee lo siguiente: No permitimos que quede impune aquello que fue pasado por alto por los anteriores príncipes y que es practicado por hombres execrables. Si los novacianos considerasen que debe celebrarse la Pascua en un día distinto al de los obispos ortodoxos, la deportación, junto con la proscripción, recaerá sobre los autores de tal reunión. Contra estos, habría de promulgarse una pena incluso más agria, puesto que con este delito superan incluso la locura de los demás herejes, ya que al observar la festividad de la Pascua en un tiempo distinto, veneran casi a otro hijo de Dios y no al que nosotros adoramos. Ya no es que celebrar la Pascua en un día distinto tuviera que ver con la falta de unidad entre los cristianos, sino que se elevó incluso al rango de delito. Bien, llegados a este punto podemos cerrar la ventana del contexto. Ya tenemos suficiente información como para emprender nuestro viaje por el mundo. Y es que necesitábamos tener en mente que la celebración de la Pascua no ha sido una cosa homogénea a lo largo de la historia del cristianismo. Tradiciones entremezcladas, voluntades inquebrantables, sucesos históricos. Todo ello se ha ido superponiendo capa sobre capa hasta modelar la forma en que el acontecimiento central de la cristiandad es celebrado a lo largo y ancho de esta casa común que compartimos. Primero nos vamos a desplazar hasta Grecia, a la isla de Chios, muy cerquita de Esmirna, de donde era San Policarpo. En la pequeña isla, la Iglesia Ortodoxa tiene más de 30 monasterios y cientos de templos. Y en la localidad de Brontados, los fieles tienen una forma muy particular de celebrar la resurrección. En esa localidad hay 2 colinas, y encima de cada una de ellas hay un templo cristiano. Uno es el de San Marcos, y el otro se llama Panagia Eritiani. En la noche del Sábado Santo, desde lo alto del campanario, una iglesia lanza cohetes explosivos contra la otra con la intención de acertarle en la campana, y el templo de enfrente hace lo mismo. Esta costumbre lleva por nombre Rouquetopolemos, la guerra de los cohetes. Es relativamente nueva porque apareció en el siglo XIX. Los marineros griegos usaban cañones para combatir a los piratas y en el día de la Pascua solían dispararlos a modo de celebración. Cuando la isla fue ocupada por los otomanos, estos prohibieron el uso de armas de fuego, así que la gente sustituyó los cañones por cohetes de pólvora. Algunos análisis hablan de ello como un acto de protesta religiosa y política. Pero el caso es que a día de hoy aquellos primeros actos contra el invasor se han convertido en un espectáculo visual en el que se mezcla la religiosidad ortodoxa con el atractivo turístico. Los cohetes reciben nombres de personajes griegos famosos como Aquiles,
e incluso se organizan una especie de bandos vecinales que cuentan los impactos de cada iglesia sobre la otra para determinar quién ha quedado como vencedor. Y ya que nos movemos en el ámbito de la Iglesia ortodoxa, no está de más comentar otra costumbre curiosa para celebrar la resurrección de Jesús y el inicio de la Pascua, que de hecho converge con otras celebraciones muy similares en el ámbito católico latino. Se trata ni más ni menos que de la tradición de prender fuego a Judas Iscariote. En Grecia, también durante el Sábado Santo, los hombres jóvenes salen en busca de ramas, troncos y cualquier cosa inflamable. Con todo ello, se arma una hoguera en la plaza del pueblo para dar pasaporte a un muñeco que representa a Judas. Esta costumbre está muy extendida en la isla de Creta y de hecho allí se produjo una anécdota curiosa. Cuando el Departamento Estadounidense de Libertad Religiosa tuvo conocimiento de esta costumbre, redactó un informe en el que se refería a la misma como políticamente incorrecta debido a que se confundieron al traducir un término griego. En lugar de nombrarlo como la quema de Judas, lo tradujeron como la quema de judíos. Y el caso es que, como te decía, no se trata de una costumbre única del mundo ortodoxo. En muchas localidades de la península ibérica y de América del Sur hay tradiciones muy similares. Hay versiones para todos los gustos, donde el muñeco de Judas se apedrea, se lincha o, como en el caso griego, se le prende fuego. Un ejemplo concreto. En la localidad madrileña de Robledo de Chavela se la conoce como la fiesta de El Judas. El muñeco en cuestión es colocado en un palo de gran altura. Junto a él hay dispuestos varios cántaros que contienen caramelos, confeti y otras sorpresas. Antiguamente la sorpresa era que dentro de los cántaros había animales vivos. El domingo de Resurrección, hacia las 12 del mediodía, dos imágenes se encuentran en la plaza central. Una de ellas corresponde a María, la otra a Jesús. En un momento dado, alguien pregunta: ¿Quién te mató? Aquel. Pues a pedradas con él. Y entonces comienza la lluvia de piedras de cantos rodados. Hasta que todos los cántaros no hayan sido alcanzados y estén rotos, no se baja del palo a la figura de Judas. Hace años, cuando los cántaros contenían palomas, éstas salían volando hacia lugares algo menos agitados. Esta semana no hay número de Vida Nueva, pero llegados a este punto del episodio, te recuerdo igualmente que puedes suscribirte anualmente a la revista para recibir 47 números cada año, además de los suplementos exclusivos como el Done Chiesa Mondo en español de la semana pasada. Toda la información al respecto la encuentras visitando vidanuevadigital.com/suscripciones. Bueno, pues vamos con la segunda parte del episodio. Continuemos nuestro viaje por la historia y la geografía pascual. La siguiente parada es en Florencia, donde una tradición viene celebrándose al parecer desde la Edad Media o incluso antes. En el pasado se solía decir que la familia Pacci trajo en aquella época, en la Edad Media, una antorcha con fuego desde Jerusalén y que la llama se había mantenido encendida desde entonces. El relato de base es otro y hoy día se menciona al capitán Pacino dei Piazzi como alguien que llevó a Florencia 3 piedras del Santo Sepulcro de Jerusalén. El ritual consiste en lo siguiente. Un carro muy ornamentado, muy decorado, se ubica en la plaza de la catedral, frente a las puertas del edificio que permanecen abiertas. A las 11 de la mañana del domingo de Resurrección, durante el canto del Gloria, una paloma en llamas cruza el pasillo de la catedral recorriendo un cable y al impactar contra el carro, se produce una explosión de fuegos artificiales que tiene por objeto sumarse a la alegría de la resurrección que también se entona con el Gloria en el interior del templo. La folclorista Jessie Weston visitó Florencia durante un viaje de negocios en 1905, hace 121 años, y escribió sus vivencias en primera persona.
Recuerda que en aquel momento la vigilia pascual se celebraba el sábado por la mañana antes de que Pío XII la devolviera a la noche. Weston hace una narración que merece la pena conocer. El carro, como lo llaman, se parece más a un catafalco. Su contorno está delimitado por coronas de fuegos artificiales envueltas en papel rosa y blanco. Aparentemente, el mismo carro se utiliza año tras año. La ceremonia del escopio tiene lugar el sábado de gloria. Temprano ese día, los bueyes llevan el carro hasta su puesto asignado en la piazza del Duomo. Las grandes puertas occidentales del Duomo estaban abiertas y desde el carro hasta un pilar frente al altar mayor corría un cable a una altura de unos 6 pies desde el suelo. Poco después de las 11 comenzó la celebración, pero en el ajetreo y la confusión reinantes era totalmente imposible determinar tanto los detalles del ritual como las palabras de las oraciones. A mediodía se llegó al Gloria, y mientras se cantaban las primeras palabras, se aplicó el fuego sagrado al pilar. Este fue el momento supremo de la ceremonia. Con un siseo, entre una lluvia de chispas, una paloma, aparentemente de fuego, voló desde el pilar a lo largo del cable. Del éxito o fracaso de su vuelo dependía, en opinión de los campesinos, el destino de la cosecha de ese año. Por algún infortunado azar, no voló más allá de la mitad de la nave donde, con un último y desesperado chisporroteo, se extinguió, revelándose como una ave disecada atada a un fajo de petardos. En aquella Pascua de 1905, sucedió como cuando tratas de realizar una tarea que dominas delante de alguien que quieres que la vea. Y es que justo en ese momento no te sale bien. La folclorista Jessie Weston presenció eso mismo con el escopio del carro, la explosión del carro. Y su relato es interesante no solo por eso, sino porque indica que, cuando el ave se paró a medio camino, la gente se abalanzó sobre ella para arrancar unas plumas y guardárselas como amuleto. Al parecer, el mecanismo no solía fallar y la última vez que lo había hecho, el arzobispo había fallecido ese mismo año. Así que al arzobispo contemporáneo, que estaba en esa misma misa, no se le quedaría un buen cuerpo. Ahora vamos a ir hasta la República Checa, donde nos encontramos con una tradición que a día de hoy podría despertar la suspicacia de más de una persona o ser merecedora de un análisis en profundidad. Se trata de la pomacka. Desde la antigüedad, el pueblo checo llama así a varas de sauce, mimbre y avellano, trenzadas y decoradas con cintas rojas, blancas y azules. Bien, el caso es que esta costumbre no se limita a fabricar tales utensilios, sino que el lunes de Pascua los muchachos jóvenes se arman con ellas y salen a las calles de la localidad para azotar a las muchachas. A cambio, reciben huevos pintados. Se trata de una costumbre de origen ancestral. Los pueblos originarios creían que al fustigar a las mujeres con varas de sauce, les transferían parte de la fertilidad vegetal. De hecho, debe tratarse de una tradición antiquísima, porque ya en el siglo XII, los teólogos de la región trataron de pasar la costumbre a través de un filtro teológico para que se pudiera integrar con la Pascua cristiana. La pomacka era un rito de fertilidad primaveral que estaría extendido por buena parte de Europa. Como decía, en el siglo XII el teólogo francés Jean Velez trató de cristianizar una práctica que consistía en que, el lunes de Pascua, las mujeres azotaban a sus maridos y al día siguiente, el martes, ellos las golpeaban como respuesta. Jean Velez trató de darle cierta explicación, afirmando que lo hacían para reprenderse mutuamente por los excesos y para recordarse la necesidad de confesarse y mantener la castidad durante la octava de Pascua. Si en el siglo XII se hablaba de ello, es porque la costumbre viene desde mucho antes. Más tarde, Guillaume Durand, en el siglo XIII, retomó la explicación de Velez y le dio otra vuelta de tuerca para tratar de encajar esta costumbre de origen pagano en el marco de la cristiandad. Aún más tarde, el alemán Konrad Waldhauser, precursor de la Reforma protestante, decía que el lunes y martes de Pascua, los esposos se recordaban la obligación de mantener la moralidad y la castidad en Pascua
azotándose con varas y látigos. Explicaba que se levantaban temprano y se azotaban incluso estando en la cama. Hasta Jan Hus llegó a hablar sobre ello. Al final, ni la Iglesia católica ni la protestante consiguieron domar la tradición y el pueblo checo siguió haciendo lo que le venía un poco en gana, vinculando los azotes con la fertilidad y recibiendo un huevo a cambio. El hecho de intentar dar una explicación cristiana a tradiciones y costumbres ancestrales podríamos decir que constituye por sí mismo una tradición cristiana. Existe una oración atribuida al Papa Pablo V que dice lo siguiente: Te suplicamos, oh Señor, que la gracia de tu bendición descienda sobre estos huevos, criaturas tuyas, para que sean un alimento provechoso para tu pueblo fiel, que los recibe dándote gracias por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Forma parte de una bendición de huevos de Pascua que, como sabes, en Europa se trata de una tradición arraigada desde mucho antes que las películas estadounidenses hicieran de ello un producto de consumo audiovisual. Bueno, pues el asunto de los huevos de Pascua es curioso porque cada país lo adaptó a su manera. Sobre lo que te decía a propósito de cristianizar los relatos, es muy probable que eso sea lo que se esconde tras la historia francesa de las campanas voladoras. Durante todo el año, ya sabes que los campanarios, allí donde están, suenan de forma metódica. Las campanas cantan varias veces al día, excepto cuando llega el triduo pascual, que es cuando se callan de forma abrupta. ¿Cómo transmitió la tradición francesa este hecho? No tengo yo muy claro que fuese del modo más lógico posible. Porque su historia dice que el Jueves Santo a las campanas les brotan unas alas y vuelan hasta Roma llevándose consigo el dolor de la muerte de Jesús. Y que una vez allí, el Papa las bendice e inician su viaje de regreso. Así que cuando los niños despiertan salen con una canasta a buscar dulces entre las flores y la hierba, es decir, los huevos de Pascua. Y las campanas vuelven a sonar para celebrar con alegría la resurrección de Jesús. En teoría, las campanas trajeron consigo los huevos de Pascua. Estamos hablando sobre la costumbre cristiana de reinterpretar tradiciones ancestrales y hacerlas pasar por el filtro de la teología de cada momento histórico. Sin embargo, no es algo exclusivamente cristiano, porque al contrario también ha sucedido en numerosas ocasiones. Hagamos la última parada de nuestro viaje. Nos vamos hasta Haití. Durante mucho tiempo se ha creído que los elementos católicos presentes en la cultura haitiana eran solo disfraces para rituales africanos o incluso imposiciones francesas que provenían del período colonial. Investigaciones más recientes, no obstante, aportan un punto de vista alternativo. A partir de los estudios de John Thornton sobre el cristianismo en el Reino del Congo, se propone que algunas tradiciones cristianas son anteriores a la aparición de otras más modernas. Un caso concreto. En Haití existe una celebración llamada Rara. Se lleva a cabo durante la Cuaresma y se intensifica durante la Semana Santa y la Pascua. Durante ese tiempo hay desfiles con bandas de música y una organización social con, entre comillas, reyes y reinas. Es un festival un tanto peculiar porque mezcla elementos del vudú con tradiciones cristianas. Es más, después del episodio de hoy seguro que puedes reconocer algunas de ellas más fácilmente, porque en el Rara se quema una imagen de Judas Iscariote. Los estudios actuales sugieren que lo que sucede en el Rara es un proceso inverso al que decíamos. No es tanto el hecho de que el colonialismo francés redibujara la cultura haitiana, sino de que los esclavos liberados que dieron forma a la sociedad incorporaron elementos que ya formaban parte de su pasado desde mucho antes de abandonar las costas africanas a la fuerza. En Haití fueron surgiendo con el tiempo una especie de gremios agrícolas llamados convites, y las danzas del Rara solían estar interpretadas por miembros de un mismo convite. A partir de ese vínculo, muchos estudios comenzaron a relacionar el origen de los convites con las cofradías ibéricas.
Al fin y al cabo, si estas sociedades se hubieran desarrollado exclusivamente después del aislamiento provocado por la esclavitud, resultaría una enorme sorpresa el hecho de que sus canciones comiencen habitualmente con palabras como Madre Virgen, somos tus hijos, o que lleven el signo de una cruz en la espalda. De hecho, los paralelismos entre esos gremios agrícolas y las cofradías son más que notables. 1, Funcionan como grupos cooperativos de trabajo. 2, Los miembros pagan cuotas que se guardan en una caja de seguridad. 3, Ofrecen protección social como sociedades de beneficio mutuo. 4, Proporcionan entretenimiento social. Tienen su propia música, canciones, bailes, insignias, trajes, archivos, ceremonias y estandartes. 5, Desempeñan funciones disciplinarias y religiosas. 6, Están gobernadas por una serie de oficiales que utilizan títulos, en este caso, emperador, rey, príncipe, etc. 7, A cada miembro de la sociedad se le asegura un funeral y ataúd adecuados. 8, El compromiso social se mantiene a través de la celebración de los días de los santos, funerales y otros eventos. Y así, en este caso concreto, parece ser que se produjo un sincretismo que terminó alejándose mucho de las celebraciones originales alrededor de la Pascua, pero que sin embargo conservó bastantes de sus elementos. Bien, vamos a ir finalizando nuestro recorrido conjunto por el mundo de la Pascua. Aún podríamos haber viajado a muchos otros lugares para hablar, por ejemplo, de las hogueras de Pascua en Alemania, de la tortilla gigante en Béziers, donde el lunes de Pascua se cocina con 15.000 huevos, la danza de la mort del Jueves Santo en Verges, o la Semana Santa de Popayán en Colombia. Sin embargo, como puedes observar, nos vamos quedando sin tiempo y tenemos que dejarlo aquí. Quién sabe si la próxima vez que nos reunamos alguien habrá dado inicio a una nueva tradición pascual. Confío, eso sí, en que será algo más amable que la que idearon nuestros ancestros europeos de azotarse mutuamente con varas de sauce. Esta semana han pasado muchas cosas en la Iglesia y en el mundo, y nos hemos podido enterar de todas ellas en el sitio digital de Vida Nueva. Jueves Santo, primera misa crismal de León XIV. En ella, el Papa ha pedido a la Iglesia un amor desarmado que se mueva por la lógica del encuentro. Como ya sabrás, la Pascua podrá celebrarse en Jerusalén tras el revuelo internacional provocado por el bloqueo del Domingo de Ramos. Aunque algunos medios de comunicación han afirmado que el Vaticano presionó para que se hiciera efectivo el acuerdo entre el Gobierno de España y la Iglesia a propósito de la reparación de abusos, fuentes vaticanas lo desmienten a Vida Nueva y dicen que la Iglesia española negoció con autonomía. Estas y muchas otras noticias de primera línea las tienes disponibles en vidanuevadigital.com. Llegamos al final del episodio. Ha sido un viaje movido, yendo de un punto a otro de la geografía mundial e histórica. Pero creo que ha valido la pena el ajetreo y espero que a ti también te haya gustado. Por quedarte conmigo todo este rato, te doy las gracias. Como te decía al comienzo, no sé si me escuchas antes o después de la vigilia. Pero sea como fuere, te deseo un feliz comienzo del tiempo de Pascua. Ahora es un momento ideal para que compartas el episodio en tus redes sociales, des un me gusta o dejes algún comentario. Por mi parte, nada más. Me despido. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días.